bienvenida a la segunda semana. Nuestro tema ahora es la identidad. Para empezar, imagine la identidad adventista como una gran herencia que recibimos al convertirnos en miembros del cuerpo de Cristo. La mayoría de las personas no recibe una herencia. Por lo general, tenemos que trabajar duro para lograr algo en la vida. Es casi imposible recibir todo listo, y aquellos que heredan muchas riquezas a menudo ni siquiera saben cómo cuidarlas. Algunos incluso pierden todo lo que sus padres y abuelos han logrado con tanto esfuerzo. Quizás conoces a alguien así. Otros hacen aumentar lo que obtienen. En una parábola de Jesús, un hombre recibió 5 talentos, que en nuestros días equivaldrían a 200 kilos de metales preciosos. Entonces, el hombre de la historia pasa a trabajar con ese alto valor y obtiene 5 talentos más, una enorme cantidad de dinero. Como adventistas, recibimos de generaciones anteriores una organización fantástica, esparcida por todo el planeta. También tenemos una estructura respetable, gracias a Dios, pero más importante que la estructura física de la iglesia es su identidad. Y es esa identidad la que une la iglesia y la hace crecer. Nuestra identidad comenzó con los orígenes de la iglesia, que pasaron a definir su misión para el mundo. Actualmente se discute mucho sobre la identidad de la iglesia. Hay enormes presiones culturales y espirituales para cambiar esa identidad. Hay un gran conflicto en curso. Cristo mismo nos advirtió que muchos engaños amenazarían el pueblo de Dios, como leemos en Mateo 24. Entonces, surge una pregunta. ¿Hay una tarjeta de identificación del pueblo de Dios? ¿Cuáles son las características más importantes de esta iglesia? La respuesta es que nuestra tarjeta de identificación espiritual está en el Apocalipsis. Está en el capítulo 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 14, 12 leemos: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tenga en cuenta que la identidad del pueblo de Dios en el tiempo del fin está relacionada con 2 pilares: los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La iglesia de Dios ama a Cristo y predica su muerte en la cruz por nuestros pecados como única esperanza de salvación. Sin embargo, esa iglesia también anuncia la validez de los 10 mandamientos de la ley de Dios, incluindo el 4º mandamiento, que trata de la santidad del 7º día, el sábado. Esos 2 textos, escritos casi 2000 años, afirman que en los últimos días Dios levantaría un movimiento en la tierra de personas comprometidas con Cristo y los mandamientos de Dios. Es una profecía sobre ese movimiento. Según el simbolismo de Apocalipsis 12, esa iglesia es el resto y el remanescente de la iglesia fiel. Entonces, en los últimos días, el enemigo de Dios vuelve su ira hacia la iglesia, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene fe en Jesucristo. En Apocalipsis 14, esas 2 características son mencionadas con el contexto de la gran controversia final. En esa situación, guardar los mandamientos de Dios, especialmente el día de sábado, como fruto de la fe en Jesús, será una señal aún más evidente de quién es el pueblo de Dios. Vea lo que dijo Elena de White sobre ese pueblo. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra, que no es inferior a ningún otro. El Señor tiene agentes designados para que progrese el reino de Dios en nuestro mundo. Únanse todos con estos agentes escogidos y sean hallados al fin entre los que poseen la paciencia de los santos, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. La Iglesia Remanente, página 87. Es importante recordar aquí que Dios tiene su pueblo en todos los grupos religiosos y también fuera de ellos. Sin embargo, Dios no dejaría el mundo sin la luz verdadera.
Como vimos, el Señor también levantó un movimiento totalmente comprometido con la Biblia. Ese movimiento hoy tiene como objetivo advertir al mundo sobre el regreso de Jesús. También predica que las personas deben someterse a la palabra de Dios, dejando tradiciones y enseñanzas que no tienen raíces bíblicas. Ese compromiso con Cristo, con la palabra y los mandamientos de Dios hace que ese movimiento sea especial. En primer lugar, genera una identidad interna. Al creer de la misma manera, nos convertimos en uno solo pueblo. En segundo lugar, genera una distinción externa. Al predicar según la palabra de Dios, nos tornamos diferentes del mundo. Así, tenemos las verdades distintas que nos diferencian de otras iglesias cristianas, religiones y filosofías. Además de defender y guardar los mandamientos de Dios y el sábado, destacamos otros temas aquí. Primero, creemos que hoy Cristo está ministrando como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Este fue el primer descubrimiento de un grupo de cristianos piadosos de varias iglesias cuando decidieron estudiar la Biblia juntos. Fue de este grupo que surgió nuestra iglesia. Hebreos 8, 1 y 2 es muy claro sobre el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Por qué es importante saber eso? Porque eso transformará tu relación con Dios. Saber que tienes un representante en el cielo te da confianza, te hace audaz y seguro cuando te acercas a Dios, no con miedo, sino con confianza. El mensaje del santuario está relacionado con el sacrificio de Jesús en la cruz y la forma en que Dios nos salva. Mira a lo que dijo Elena de White. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. La intercesión de Cristo en el santuario celestial para el hombre es tan esencial para el plan de redención como lo fue su muerte en la cruz. El conflicto de los siglos, página 479. En pocas palabras, es el santuario que Cristo aplica los méritos de su sangre derramada en la cruz. El pueblo de Dios también presenta la verdad sobre la muerte frente a la primera gran mentira de Satanás, contada en el Edén y que permanece hasta hoy. La Biblia dice que fuimos creados del polvo. En Ezequiel, Dios declara que cada uno de nosotros es un alma. Según Eclesiastés 9, en la muerte no hay conciencia, acción ni sentimientos. En la muerte no hay sufrimiento, pues ella es como un sueño. Jesús dijo que Lázaro estaba durmiendo y lo despertaría. Es decir, que Lázaro había muerto y resucitado. Según la Biblia, la resurrección es el proceso inverso de la muerte. No hay reencarnación, porque según Hebreos 9:27, solo podemos morir una vez antes del juicio final. La Biblia habla de la gran resurrección en la segunda venida de Jesús. Eso usted lo encuentra claramente en 1 Tesalonicenses 4 y en 1 Corintios 15. Una tercera característica de nuestra identidad es que en los últimos días la iglesia tendría una orientación profética. Apocalipsis 12:17 declara que la iglesia tendría el testimonio y en Apocalipsis 19:10 se dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, el ministerio del don de profecía que ayudaría a la iglesia a evitar los engaños de los últimos días. Creemos que esa profecía se cumplió en la vida y el ministerio de Elena de White. Ella fue una esposa dedicada, madre de 4 hijos, abuela, escritora, misionera, oradora y visionaria de la salud y de la educación. A lo largo de sus más de 70 años de ministerio,
Ha tenido más de 2,000 sueños y visiones. Sus escritos han sido traducidos a más de 160 idiomas y son leídos en más de 200 países. Hasta las personas de la sociedad y académicos han reconocido las contribuciones positivas de Elena de White, que todavía ejercen una gran influencia en la actualidad. Sus escritos sirven para guiarnos a la Biblia, que es nuestra única autoridad de fe y práctica. Sus escritos también exaltan a Jesús, reforzando así los dos pilares de nuestra identidad. ¿Has visto la valiosa herencia que tenemos? Dicen que la más grande herencia que los padres pueden dejar a sus hijos es la educación y los valores. Del mismo modo, en la iglesia, nuestra más gran herencia son los principios de la palabra de Dios. Y ahora, siguen algunos consejos para valorar la herencia de su identidad adventista. Ore a Dios por una verdadera vida cristiana. Un corazón dispuesto es el primer paso para que el Espíritu Santo trabaje en su vida. Estudie la Biblia todos los días. Algunas herramientas fundamentales son el folleto de la escuela sabática, los devocionales y otros libros adventistas. Tenga la Biblia como su fuente devocional y también su lente para ver el mundo. Estudie las doctrinas de la iglesia. Ellas son el fundamento para la estructura de su fe. Lea El Espíritu de Profecía. Lea y estudie los libros de Elena de White. Quienes leen estos libros ven un impacto positivo en sus vidas. Realice el culto familiar. Esa es una de las mejores y más importantes formas de transmitir su herencia profética. Conozca nuestra historia. Estudie la vida de los pioneros de la iglesia. Le encantará el amor y la dedicación de muchos de ellos. Involúcrese con la iglesia. Participe, comparta su fe con los demás. Al adoptar esta práctica, usted será más feliz y hará crecer la herencia que Dios le ha dado en su vida, bendiciendo el mundo. No es difícil cuidar de la herencia y de la identidad adventista que Dios le ha dado. Encare su identidad como un privilegio, pero también como una gran responsabilidad. Confíe en Dios, Él cuidará de usted y bendecirá a muchas personas por medio de su influencia, tanto cuanto usted lo permita. Que Dios le bendiga en este propósito.